Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pippo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 452 de la séptima temporada. Hoy, la Reforma y el mundo moderno con César Vidal. Imposible entender el mundo moderno sin las raíces de la Reforma. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. El 31 de octubre se celebra lo que es el Día de la Reforma Protestante, un día que ha ido ganando cada vez más peso fuera de lo que es Alemania, donde evidentemente es un hecho central. Allí en Estados Unidos también tiene relevancia el Día de la Reforma. Bueno, es bastante común que sí se recuerden las iglesias evangélicas. Sí, es bastante común. Yo diría que tristemente donde menos se recuerda es en las iglesias evangélicas hispanas, ¿no? Que lógicamente proceden de una tradición hispano-católica y eso del Día de la Reforma les pilla muy a trasmano, aunque también es cierto que hay países de Hispanoamérica donde finalmente el Día de la Reforma ha entrado en el calendario de fiestas oficiales. Pero dentro de lo que son las iglesias evangélicas hispanas, realmente suele ser una festividad que se pasa mucho por alto. Felizmente aquí en España sí que ha tenido mucha raigambre y forma parte importante, ¿no?, de las celebraciones en prácticamente todas las grandes ciudades. Nosotros el concepto que tenemos es que la reforma en sí fue un movimiento espiritual, pero que produjo una auténtica revolución en el mundo entero en todas las áreas: social, política, cultural, científica. No sé si es exagerado o si realmente tú coincides con esta idea. Yo creo que ese es un análisis muy correcto. La reforma es un movimiento de carácter espiritual, fundamentalmente, que se caracteriza por el hecho de regresar al Nuevo Testamento, a la pureza del cristianismo que aparece en el Nuevo Testamento, y que tiene, en ese sentido de regreso a la belleza de los orígenes, un paralelo en el Renacimiento que comienza muy poquito antes de la Reforma y que es un movimiento cultural y artístico que desea volver a esa belleza original de Grecia y de Roma y que acaba creando algo distinto, pero su intento es regresar a esa belleza en la idea de que la Edad Media ha sido un periodo verdaderamente nefasto que ha terminado muy mal porque durante 70 años el Papa ha estado en Aviñón, que es una ciudad francesa, que luego ha venido un cisma papal en el curso del cual hubo 2 papas al principio, pero al final hubo 4 papas que se excomulgaban entre sí y que además ha descubierto cómo algunos de los documentos sobre los que se basaba el papado son documentos absolutamente falsos. Ese deseo de volver a la belleza clásica que se da en el Renacimiento y que por supuesto implica decir no queremos saber nada con una Edad Media llena de supersticiones, de mentiras, de oscuridad y de ignorancia, tiene su paralelo espiritual en el deseo de regresar a la pureza de la fe cristiana que hay en el Nuevo Testamento. Algo a lo que ayuda mucho, por ejemplo, que a partir de 1453 muchísimos griegos llegan a Occidente, huyendo de la caída de Constantinopla, traen el griego consigo, permiten que el griego entre con mucha fuerza en los ámbitos cultos de la sociedad occidental y en un momento determinado, además, Erasmo de Róterdam, el gran humanista, publica una edición del Nuevo Testamento en griego, a partir de la cual se puede traducir ese Nuevo Testamento. Ese regreso a la pureza de las escrituras por encima de todo lo que ha sido la Edad Media, pero sobre todo un nefasto siglo XV, en términos espirituales acaba definiéndose por los famosos sola de la Reforma, es decir, en primer lugar, la sola escritura, la base de lo que es la fe y la práctica
de los cristianos no es ni más ni menos que la Biblia, no tradiciones, no decisiones que puedan tener instituciones humanas, sino la Biblia, el solo Cristo, es decir, en última instancia, la salvación viene solo por la obra de Cristo y realmente no hay otro mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2:5, nada más que Cristo hombre, no vírgenes, no santos, no arcángeles ni cosa parecida, y el sola gracia, sola fide, es decir, la salvación no es por méritos, por sacramentos, por ceremonias, sino que por el contrario deriva de poner la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, como dice en Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es el centro de la reforma. Luego, por supuesto, habrá movimientos reformados que tendrán una visión eclesial más acercada a la Biblia, menos cercana a la Biblia y más cercana a desarrollos posteriores, etcétera, etcétera. Pero esa afirmación de la Escritura, de Cristo y de la gracia, la salvación por gracia a través de la fe, es algo que define a la Reforma en todas partes. Eso es un movimiento espiritual, pero claro, regresar a la Biblia no solo tiene consecuencias espirituales, sino que va a tener consecuencias de todo tipo. Por ejemplo, regresar a la Biblia implica una visión bíblica del trabajo. El trabajo no es, como se ha enseñado a lo largo de la Edad Media, un castigo de Dios, y como seguirá creyendo el católico de a pie durante siglos, sino que el trabajo es algo que Dios le encomienda al hombre ya antes de la caída y que es un instrumento privilegiado de servicio a los demás y de servicio a Dios. Cuestión aparte es que las condiciones del trabajo se hayan visto alteradas por la caída. La Reforma no solamente recupera el concepto del trabajo que aparece en la Biblia, sino que recupera el concepto de la importancia de la educación. Porque uno podía ser católico y analfabeto y llegar a santo, como es el caso de Fray Martín de Porres, que en su vida aprendió a leer y escribir, se limitó a empujar una escoba, supuestamente muy santamente, en un convento peruano. Pero el hecho de que la única norma de fe y de conducta es la Biblia, obliga a leer y, por lo tanto, impulsa extraordinariamente la educación en los países donde ha aprendido la Reforma. Por poner un ejemplo que yo creo que es muy significativo para nuestro mundo hispano. Cuando a inicios del siglo XVII los puritanos llegan en el Mayflower a las costas de lo que ahora es Estados Unidos, entre los hombres prácticamente el 80% sabe leer y escribir, entre las mujeres un 70%. Era un porcentaje elevadísimo para la época, pero por ejemplo era inferior al que tendrían apenas unos años después los cuáqueros, que consiguieron que el 100% de hombres y de mujeres supiera leer y escribir. Y uno dice, bueno, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, cuando Hispanoamérica se emancipa, con la excepción de Puerto Rico y de Cuba, se emancipa del Imperio Español, el porcentaje de gente que sabe leer y escribir es un 10%. 10% nada más. Y no es porque los españoles quisieran someter a la ignorancia a la gente de las colonias, es que ese mismo era el porcentaje en España a inicios del siglo XIX. Porque leer y escribir para salvarse no era importante y por lo tanto el esfuerzo educativo no se da ni lejanamente. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues que tú no puedes pretender que una nación que tiene casi el 100% de alfabetización funcione igual que una nación donde hay un 10%. Esto es de sentido común. Y esa gran diferencia educativa la marca la Reforma. La Reforma también provoca la revolución científica. La revolución científica viene de la observación de la naturaleza que aparece en la Biblia, donde se habla de cómo tienes que observar a la hormiga, de cómo tienes que fijarte en determinados animales, de cómo tienes que ver cómo discurren las estrellas en el cielo, etcétera. Y el método científico aparece precisamente con un protestante inglés que es Francis Bacon. Lo que significa esa revolución científica, que es totalmente protestante, pues se puede ver en el hecho de que naciones
pequeñas y mucho más pobres, por ejemplo, que el Imperio Español, como era el caso de Inglaterra o era el caso de Holanda, lo adelantan en apenas unos años por la sencilla razón de que hay una investigación científica. El microscopio y el telescopio en el siglo XVII lo inventan dos protestantes holandeses. El número de científicos protestantes que va a haber en el curso de los siglos siguientes es verdaderamente prácticamente los únicos científicos que existen. Hay gente que se jacta mucho, por ejemplo, de las universidades que abrió España en el Nuevo Mundo, y ciertamente la primera universidad en el Nuevo Mundo fue española, pero eran universidades donde no había departamentos de ciencia, donde fundamentalmente se estudiaba teología y derecho, mientras que las universidades que se fundan poco después en lo que ahora es Estados Unidos siguen estando a la cabeza del mundo, sea una Yale, sea un Harvard, etcétera, etcétera, siguen siendo las primeras universidades del mundo, porque desde el principio esas universidades fundadas por puritanos dan una enorme importancia a la ciencia, que en Hispanoamérica hay que esperar en muchos países a que avance muchísimo el siglo XIX, ya sin la presencia española, o llegar incluso al siglo XX, para que existan departamentos de ciencias. De manera que la Reforma tiene un papel extraordinario en el avance de la ciencia y, por lo tanto, en el avance de ciertas sociedades. Tiene un papel también extraordinario en la aparición de la democracia. Y fundamentalmente por una razón, o yo diría que por dos razones. La primera, porque la Reforma cree en la supremacía de la ley sobre los individuos. Cualquiera que vaya, por ejemplo, a la respuesta que le da Calvino al cardenal Sadoleto, que es uno de los documentos esenciales de la historia de la Reforma y que fundamentalmente es un documento teológico. Sin embargo, Calvino, cuando está discutiendo con Sadoleto, plantea el principio de la supremacía de la ley, es decir, en última instancia, las decisiones no las puede tomar el rey, el emperador, el papa, sino que tienen que estar sujetas a la ley. Como lo que es la ley de Dios, la revelación de Dios es la Biblia, lo que se someta a la Biblia es correcto y cualquier cosa que no se somete a la Biblia y se coloca por encima es ilegítimo, como es ilegítimo el poder y el gobierno del papa. Eso hace que en las sociedades protestantes finalmente la ley está por encima de los individuos y, por supuesto, por encima de clérigos, de políticos, de gobernantes. Las revoluciones puritanas del siglo XVII en Inglaterra, que son la consolidación del sistema parlamentario en Inglaterra, bueno, pues acaban decapitando al rey Carlos I, porque Carlos I no se ha sometido a esa supremacía de la ley. Si eso es esencial para ir avanzando hacia la democracia, no lo es menos la idea de la división de poderes, que algunos consideran que si existe hay democracia y si no existe división de poderes no hay democracia, habrá otra cosa con elecciones, con partidos, pero eso no es democracia. La idea de la división de poderes es una idea que surge también de esa lectura reformada de la Biblia. Y además es curioso, yo recuerdo, hará aproximadamente una veintena de años, un par de décadas, que volví a repasar totalmente la correspondencia entre los padres fundadores de Estados Unidos. Y hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención. La primera, que conocían la Biblia extraordinariamente y citaban la Biblia pues de una manera de gente que la está leyendo continuamente y que sabe que si cita literalmente un versículo, el otro que está recibiendo la carta entiende perfectamente lo que le quiere decir. Es decir, la Biblia era una parte sustancial, indispensable de esa cosmovisión de los padres fundadores. Pero otra cosa que me llamó mucho la atención es que uno de los textos que aparece una y otra vez es ese texto del profeta Jeremías donde dice que el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre se engaña y engaña. Y hay distintas cartas de los padres fundadores diciendo como el corazón del hombre es engañoso, el poder tiene que estar dividido y separado. Porque como todo el poder recaiga en las manos de un hombre o de una clase,
lo que va a suceder es que acabarán ejerciendo la tiranía. Y esa división muy clara en Estados Unidos entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que está muy inspirada en la organización de los presbiterianos, de los puritanos en Estados Unidos, en última instancia es la base de la democracia. Y ahí, efectivamente, el legado de la Reforma es un legado absolutamente extraordinario. Yo creo que hay otros dos elementos también que muestran, aunque sea de una manera muy sucinta, ese legado de la Reforma. Uno es el hecho de acercarse a la economía de acuerdo a principios bíblicos y en ese sentido, pues mantener un horror hacia la deuda pública, que por ejemplo no existía en la católica Francia y que acabó derivando en una revolución y en otros países, pues generalmente acaba muy mal. Y junto con esa visión de la economía que convierte a los banqueros protestantes en los grandes banqueros de Europa ya en el siglo XVI, al mismo tiempo, el hecho de que la Reforma no distingue entre pecados veniales y mortales. El pecado es pecado y esa calificación de mortales y veniales pues es algo absolutamente artificial, es algo absolutamente humano. Esto puede parecer que es una mera disquisición de carácter teológico, pero cuando uno tiene en cuenta que la Iglesia Católica considera que el hurto y la mentira son pecados veniales, bueno, pues uno comprende lo que ha sido el desarrollo político de los países del sur de Europa y de los países de Hispanoamérica, donde eres consciente de que el político te miente y le sigues votando, porque todo el mundo miente, donde la mentira no tiene el más mínimo valor y el hurto, siempre que no sea por encima de lo que yo hurto, pues en última instancia no es tan importante, es un pecadillo. Claro, la suma de esa visión de la mentira y de esa visión del hurto acaba dando lugar a la inmensa corrupción que ha caracterizado la política del sur de Europa y desde luego de Hispanoamérica durante siglos. De manera que, por resumir todo, la Reforma efectivamente es un movimiento espiritual, esencialmente espiritual, de regreso al Nuevo Testamento, pero claro, cuando tú abres la Biblia y te la tomas en serio, eso acaba teniendo consecuencias tremendas, consecuencias, además en muchas ocasiones inesperadas. Y la Reforma efectivamente provoca cambios sociales, políticos, educativos, económicos, que son absolutamente impresionantes y que catapultan a la cabeza de las naciones, pues a naciones que en muchos casos eran pobres, estaban mucho más atrasadas y a las que saca de esa situación precisamente los principios bíblicos que recupera la Reforma. Escuchando los beneficios que produjo la Reforma y especialmente la vuelta al Evangelio como algo central, podría chocar en principio el que se interpretase el movimiento que inició Martín Lutero como una división de la cristiandad, que es como a veces se ha presentado, pero choca mucho más que se siga viendo así desde el catolicismo ortodoxo a día de hoy. Vamos a ver, lo que pasa es que en última instancia Lutero es un símbolo de la Reforma, no es la Reforma, ni mucho menos va a ser la parte de la Reforma que más se desarrolle, pero bueno, todos los grandes fenómenos históricos, los historiadores parece que necesitamos ponerles una fecha y entonces el que Lutero clavara las tesis en el cartel de anuncios de la Universidad de Wittenberg, que era la puerta de la iglesia, pues efectivamente nos viene muy bien y claro, focaliza mucho en Lutero la situación. Pero de entrada, Lutero y los reformadores que habían existido antes, porque en el siglo XV el póker de papas que se soluciona colocando a un solo papa va unido a quemar a Jan Hus, que fue un reformador previo a la aparición de Lutero. Juan de Valdés escribió ya el español Juan de Valdés escribió en una dirección de la Reforma previamente también a Lutero, es decir, ahí empezamos la fecha porque nos viene muy bien esa fecha percha, ¿no? Pero lo cierto es que los intentos de reforma eran anteriores y la reforma lo que pretendía era la reforma. Es decir, este edificio se ha ido
corrompiendo, está cayéndose a pedazos en algunos casos, es todo lo contrario de lo que debería de ser. Bueno, pues limpiamos esto y conservamos el edificio. Esa es la idea de los reformadores. Por eso ellos no hablaban de la ruptura, hablaban de la reforma, con toda la razón del mundo, y seguimos hablando de la reforma. ¿Qué sucede? Que la reforma es inaceptable para todo el sistema católico que se ha ido desarrollando a lo largo de la Edad Media, que no era el que existía, por ejemplo, en el siglo IV con Constantino, que no era tampoco el del siglo X con el Papa Gregorio VII, pero que había incorporado todo eso y lo había seguido desarrollando. Es decir, esa idea que tiene el católico de a pie de que en el siglo I los seguidores de Jesús creían en todo lo que cree la Iglesia Católica ahora es un disparate histórico que cualquier católico con algo de cultura no cree, porque hay dogmas que son muy recientes y además hay dogmas que son insostenibles con la Biblia en la mano. Voy a poner un ejemplo. El dogma de la transustanciación, que es tan querido al católico de a pie, porque supuestamente el pan se convierte en la carne de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo, aunque él solo tome el pan y no tome el vino. Bueno, pues es un dogma de 1214 y es un dogma definido por un concilio en 1214, es decir, teóricamente se pasaron más de 1200 años para definir el dichoso dogma, y es un dogma que está establecido y definido sobre la base de la física de Aristóteles, que era la que se conocía en ese momento, y por lo tanto habla de sustancia y accidente. Bueno, la idea de sustancia y accidente sabemos que es radicalmente falsa. No pasaba de ser una elucubración de Aristóteles que en el siglo IV antes de Cristo daba de sí lo que daba de sí y que 1500 años después, pues la Iglesia Católica tenía consagrado como el filósofo de cabecera. Pero la física cuántica hace mucho que nos demostró que no existe la sustancia del accidente, con lo cual mal puede ser ese dogma cierto siquiera sobre una base científica, pero es que además implica una visión de lo que es la cena del Señor, de lo que es la Eucaristía, que se da de bofetones con lo que aparece en la Biblia, ¿no? Donde Jesús define lo que se vive como fruto de la vid, o donde Pablo habla del pan que todos comemos, no de la carne de Cristo. Entonces, eso es algo que va sucediendo en la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. ¿Qué pasa? Hombre, en una época en que la Iglesia Católica evidentemente tenía un índice de libros prohibidos, no se podía leer nada, tenía en su mano el Código Civil y el Código Penal, pues evidentemente un estudio de este tipo de cosas era muy complicado. Hoy en día, pues hombre, has tenido desde un teólogo católico como Hans Kim, que fue el teólogo católico más importante del siglo XX y que escribió una tesis sobre la justificación por la fe, diciendo que era evidente que en la Biblia la justificación es por la fe, a un papa como Benedicto XVI diciendo que Lutero tenía razón, no fue mucho más allá, pero en principio ya te afirmó que Lutero tenía razón, o sea que debía de haber alguna cosa en la que tenía razón, por ejemplo la justificación por la fe, o la reunión de los grandes teólogos católicos antes del Concilio Vaticano II, que ha relatado Hans Küng en sus memorias, y en la que, hablando precisamente de la separación de los cristianos, hay un grupo que además eran los más brillantes, porque entre ellos estaba King, estaba Ranner y estaba el entonces Ratzinger, que llegaría a Papa, que dicen, bueno, aquí reconocemos que Lutero tenía razón y a partir de ahí seguimos andando hasta donde lleguemos. Es decir, no hubo en ningún momento un deseo de ruptura. Lo que hubo desde el principio es un deseo de reformar un edificio que se había corrompido desde todos los puntos de vista escandalosamente. Claro, a ese intento de reformar el edificio corrompido, la Santa Sede responde con la hoguera. Y efectivamente Lutero no lo queman en la Dieta de Worms porque tenía un salvoconducto del emperador, pero hay que secuestrarlo y esconderlo en un castillo porque la intención de la Iglesia Católica era quemarlo a él, como quemó a millares de reformados y de protestantes en los siglos siguientes. Entonces, no, aquí no era gente que de pronto dijo rompemos la baraja. Aquí había gente que sentía con profundo dolor la inmensa corrupción
que había significado el papado y la Iglesia Católica durante la Edad Media, la ruptura se produce, pero se produce por aquellos que quieren matarlos, literalmente. Otro aspecto, ya yendo al día de hoy, que un poco preocupa es si el Evangelio y el Evangelio en esta línea de la Reforma, solo fe, solo gracia, solo la Escritura, produce estos cambios en la vida real y práctica, ¿por qué en los países, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Donde hay un porcentaje cada vez mayor de cristianos evangélicos, por lo menos como asistentes, miembros de las iglesias, no se ve en paralelo un cambio social que refleje esa población que tiene esa vivencia que debería tener una consecuencia ética? Bueno, yo creo que hay varias explicaciones. Una explicación muy clara es que hay millones de personas que han salido de la Iglesia Católica y se han convertido en evangélicos, pero en muchos casos no está nada claro que tras salir ellos de la Iglesia Católica haya salido de ellos. Es decir, hay patrones culturales, patrones sociológicos que precisamente porque no se ha venido de una situación como la del siglo XVI, realmente se han mantenido. Es decir, hay mucha gente que ha seguido teniendo un esquema mental y un esquema psicológico y un esquema sociológico que es fundamentalmente católico, aunque ellos sean evangélicos, no rindan culto a María, no tengan imágenes en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, yo he comprobado en muchas ocasiones que frente a problemas sociales que son acuciantes y que quieren abordar, en muchísimos casos no han desarrollado una manera de abordarlos propiamente bíblica y propiamente evangélica. Muchas veces consideran que hay que copiar determinadas políticas católicas, pero eso sí, ahora hechas por evangélicos. Yo creo que eso es una parte del problema muy seria y que hay que razonar bíblicamente y no copiar lo que hacen otros, que por cierto a lo largo de siglos lo único que han conseguido es perpetuar la desgracia de Hispanoamérica. En segundo lugar, en muchos casos, esas iglesias evangélicas que hay en Hispanoamérica son iglesias que de alguna manera tienen una visión que es propia de cierto sector del protestantismo de Estados Unidos. Yo no diría que el más culto, yo no diría que el más sabio, yo no diría que el más comprometido socialmente. Y entonces, en muchos casos, tiene una visión escapista. Creo que eso se ve además en la historia de Hispanoamérica. Los primeros misioneros evangélicos que llegan a Hispanoamérica son misioneros que junto a la Iglesia levantan una escuela. Esto pasaba también en España hasta antes de la Guerra Civil. O sea que quiero decir que esa es una visión muy clara, original, de que junto con el esfuerzo espiritual hay un esfuerzo de intentar promocionar, educar a gente que no tenía esa educación. Eso en parte se ha mantenido en Hispanoamérica, pero cada vez más ha ido ganando terreno una visión teológica escapista, que está mucho más preocupada, por ejemplo, por fijar la fecha del arrebatamiento, en clara desobediencia al mandato de Jesús en Hechos 1, 6 y 7, de que no es cosa nuestra los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad, y lo que tenemos que ser es testigos de Cristo hasta los últimos confines de la tierra, pero ha ido avanzando mucho esa visión de, bueno, una visión escapista, con una escatología, a mi juicio, muy defectuosa, desde una perspectiva bíblica, que sin embargo no se enfrenta con problemas acuciantes de la sociedad. Con todo y con esto, es decir, a mí me parece que esos dos problemas son innegables y hay que trabajar con ellos. Con todo y con eso, el aporte evangélico en estos momentos en Hispanoamérica es muy relevante. Cualquiera que siga, por ejemplo, las leyes que se han ido aprobando en Perú en los ultimísimos años por impulso de evangélicos, y estoy pensando de una manera muy especial en Aguayo, en Milagros Aguayo, uno se queda sorprendido de lo que eso ha significado. Es decir, eso a lo mejor no aparecerá en la prensa, ocasionalmente yo lo puedo contar
en mi programa de radio, pero multitud de leyes que son elementales en otros países y que tienen que ver con niños, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con protección de personas maltratadas, etcétera, y que no existían en el Perú y que tenían que haber existido desde hace décadas, se han ido aprobando en un periodo de tiempo muy breve en los ultimísimos años. Y ahí hay una gran diferencia. Y la diferencia es tan grande que, por ejemplo, cuando el mismo año que empezó la crisis del coronavirus, en Colombia se produce el gran megaconcilio supersínodo de las organizaciones LGTB en Hispanoamérica, entre las conclusiones a las que llegan por unanimidad es que lo único que verdaderamente detiene a la agenda globalista y al avance de la ideología de género en Hispanoamérica son las iglesias evangélicas. Es decir, la Iglesia Católica finalmente pactar con la jerarquía es algo que dan por hecho, luego está por ver el coste que tendrá, pero van a pactar. El católico de a pie, aunque sea refunfuñando y quejándose de cómo es el Papa Francisco, al final, cuando le toca el silbato, la jerarquía se pone en fila y marca el paso. Y los únicos que están siendo un valladar frente a eso son las iglesias evangélicas, con todas sus carencias, que no seré yo quien niegue, con todos sus defectos, que no seré yo quien oculte, pero evidentemente están significando un cambio muy grande. Yo creo que el día que efectivamente esas iglesias hispanoamericanas primero se liberen del yugo de una escatología delirante que hace que no miren el mundo en el que están, sino que se dediquen a hacer crucigramas escatológicos. Y al mismo tiempo acaben forjando una visión bíblica de lo que es la política y no una copia de lo que ha hecho, para desgracia de Hispanoamérica, la Iglesia Católica durante siglos, yo creo que el cambio va a ser muchísimo mayor de los cambios que hemos visto, por muy positivos y numerosos que sean, de los últimos años. Pues coincido contigo. Todas las valoraciones y Milagros Aguayo efectivamente es un baluarte y el mejor ejemplo. Otro caso distinto es el que está ocurriendo en Estados Unidos. Como bien decías, el Mayflower llevó los principios del Evangelio a la primera democracia. Estados Unidos de nuevo se convirtió en un país puntero en todos los aspectos, pero actualmente está en una situación de crisis, de enfrentamiento, donde también hay corrientes de pensamiento totalmente contrarias al cristianismo. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí para que esto se produzca? Vamos a ver, yo creo que han sucedido cosas que los propios padres fundadores se dieron cuenta de que podían suceder. Hay escritos de los padres fundadores diciendo que han escrito, que han redactado una constitución magnífica, pero que no vale engañarse. Que si realmente el pueblo de los Estados Unidos no asume los valores de la Biblia, esa Constitución, a la hora de defender la libertad, tiene la misma fuerza que una red de pescador contra la que acomete una ballena. Estoy citando una expresión literal de uno de los padres fundadores. En la medida en que la población de Estados Unidos, pero diría de cualquier país, se aparta de esos principios que surgen de la Biblia, evidentemente no va a aguantar el edificio institucional a esa situación, así de claro y así de evidente. Y la población de Estados Unidos es una población que ha variado muchísimo con la inmigración y sobre todo desde los años 60 del siglo pasado, con el presidente Johnson, que era tejano y sabía lo que era esto, pues ha sido una población la que se ha ido incorporando a Estados Unidos, que no ha sido mayoritariamente protestante como había sido hasta entonces. Era gente que venía no de Inglaterra, que efectivamente vino mucha gente al principio de la historia de Estados Unidos, pero vino mucha gente que procedía de la Alemania protestante, que procedía de Noruega, de Dinamarca, de Suecia. Toda esa gente tiene una enorme importancia en el crecimiento y el desarrollo de los Estados Unidos porque compartían valores bíblicos. Luego, creerían más, creerían menos, etcétera, pero sus valores eran unos valores bíblicos. ¿Qué sucede? Pues que la población que va llegando es una población que ya viene mayoritariamente de Hispanoamérica y que tiene una cultura que fundamentalmente es hispano-católica.
y que por lo tanto reproduce muchísimos de los defectos de sus países de origen. Por ejemplo, en Estados Unidos, prácticamente hasta los 60, pensar que iba a haber gente que viviría de la beneficencia pública, como durante siglos había vivido la sopa boba de los conventos, era impensable, absolutamente impensable. Ni siquiera los católicos americanos hubieran hecho eso en medio de una sociedad mayoritariamente protestante. Pero lo cierto es que el cambio de población, que es un cambio importante, implica que en un momento determinado, bueno, pues esa idea de vivir de la sopa boba de los conventos con el nombre de welfare en Estados Unidos, pues se convierta en una realidad. Se convierte en una realidad también, por ejemplo, comprar el voto. En Estados Unidos hay condados, en California, pero diría que no solo en California, donde desde hace décadas se sabe quién gana las elecciones porque es un voto comprado. Y eso se ha ido extendiendo a otras ramas. Por ejemplo, uno de los elementos más preocupantes del desarrollo de Estados Unidos en los últimos años es que de ser una nación de ingenieros y científicos, hombre, obviamente los ingenieros y los científicos eran minorías, pero eran minorías importantísimas. Y la gente que iba a la universidad quería ser ingeniero, quería ser científico y, por ejemplo, para que fueran médicos tenían que lanzar alguna serie de televisión, porque la gente ya lo de la medicina como que no lo veía tanto, veía mucho más el construir, el investigar, el avanzar. Bueno, pues en los últimos años, como ya la visión no es tanto esa visión de la búsqueda de la ciencia propia de la Reforma y de la Biblia, mucha de esa gente ha ido desplazándose hacia la especulación económica, que es algo que los reformadores veían con absoluto horror. Y no hay nada más que leer al respecto a Lutero, a Calvino y a otros. Esa idea de dedicarse a la especulación económica solo para ganar dinero sin que se proyectara en el bienestar de la sociedad era algo que les ponía enfermos. Bueno, pues buena parte de los talentos que hay en este país en los últimos años, en vez de ser ingenieros, en vez de ser científicos, en vez de buscar trabajos que rinden en beneficio de la comunidad, se han ido desplazando hacia hacerse millonarios lo antes posible mediante la especulación económica y situaciones que no pocas veces desbordan el marco de la legalidad. Entonces, Estados Unidos está cambiando en los últimos años en una dirección que es pésima y que puede tener muy malas consecuencias. Uno de los libros más interesantes que yo he leído últimamente, no estoy de acuerdo con todo lo que dice el autor, pero sí estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice, es un libro de un historiador francés que se llama Emmanuel Todd y que se titula La decadencia de Occidente. Él afirma que la decadencia de Occidente, entendiendo como tal la Europa nórdica, si se quiere, y Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, la decadencia de Occidente viene marcada por la pérdida de posiciones del protestantismo en esas sociedades. Y entonces él dice, bueno, sociedades que eran de enorme desarrollo, de libertades consolidadas, etcétera, y lo eran porque eran protestantes, esa es la explicación real. Al ir retrocediendo el protestantismo en determinadas posiciones, se han ido convirtiendo en sociedades absolutamente nihilistas, donde los políticos buscan fundamentalmente el beneficio de su carrera y de su bolsillo. Y entonces dice, un ejemplo clarísimo es el gobierno de Biden. Es un gobierno donde no hay un solo protestante. La mitad del gobierno son católicos, la otra mitad son judíos. Y sin querer ser en absoluto antisemita, porque una parte de la familia es judía, o sea que no es que sea un creyente en la superioridad de la raza aria o algo de este tipo, él dice, bueno, pues cuando en un gobierno la mitad te representa una minoría que es raspado el 2% de la población y la otra mitad es católica, que también es otra minoría, y además, en términos morales, lo único que les interesa es su carrera política y su bolsillo, eso tiene unas pésimas consecuencias para Estados Unidos y para todo el mundo.
Y la sociedad americana solamente va a poder detener este desplome más o menos acelerado según el Estado y revertir las cosas a un nivel muchísimo mejor sobre la base de que se produzca un arrepentimiento y una vuelta a la Biblia. O sea, de esta situación Estados Unidos no va a salir porque Donald Trump llega a la presidencia, por poner un ejemplo. Esto es una cuestión que afecta a la sociedad. Lo que queda claro con todo lo que has expuesto es que la realidad espiritual tiene una influencia, vamos, fundamental en la realidad material, social, cultural, política. Es tremendo, ¿no? Como esto sucede. Ya para terminar, no sé si quieres añadir o cerrar con cualquier pensamiento que tú quieras. Hombre, yo creo que puestos a celebrar el Día de la Reforma, sería una manera muy buena de hacerlo releer o leer, para aquellos que no lo hayan leído antes, la carta de Pablo a los Gálatas. Porque Lutero, que decía que la carta a los Gálatas era su Catarina de Bora era su esposa, de la que estuvo, pero verdaderamente enamorado como un cadete toda su vida, desde que la conoció ya bastante mayor hasta que falleció, pues evidentemente esa carta a los Gálatas recoge, pero de manera yo diría que muy, muy bien concentrado el espíritu de la Reforma. Y en ese sentido, bueno, pues si alguien quisiera entender, bueno, ¿cuál es el espíritu de la Reforma? ¿Qué tengo que leer de Calvino, o de Lutero, o de Zwinglio? Vaya usted a la carta a los Gálatas, que está en el Nuevo Testamento, y va a comprender usted a la perfección lo que es el espíritu de la Reforma. Pues le dejamos con esa hermosa tarea. Lean, por favor, la carta a los Gálatas. Muchas gracias, César. Gracias también a ustedes por habernos acompañado hasta aquí. Se despide Pedro Tarquis deseando que Dios les bendiga. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solos de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.